Bueno, en esta segunda parte vamos a tener que condensar una serie de temas que ustedes ya lo tienen en el material. Vamos a repartir entonces el tiempo entre aspectos de la reforma impositiva, de la ley 27.346. Vamos a charlar algunos últimos temas sobre el tema blanqueo. Y vamos a charlar también sobre algunas modificaciones de tipo reglamentarias que han existido. Y por otra parte, vencimiento del mes de junio de ganancias y bienes personales. Así que, Juan Carlos, empezamos. Hay mucha gente entrando. Entramos, empezamos. Una noticia que dio el administrador federal al comienzo es el cambio que se produjo en la interpretación de la AFIP en lo que veníamos hablando de eso del blanco. Y medio pasó como desapercibido, con lo cual yo quiero insistir porque este es un punto realmente significativo para los que estamos en el proceso de sinceramiento. Y no lo tienen ustedes en el material porque esto salió ayer o antes de ayer, con lo cual el día 6, o sea, el lunes, fue puesto en la página de la AFIP. Y esto lo habíamos dado el año pasado como diciendo el artículo 38 de la ley 23.760 permite regularizar cualquier tipo de inmueble asumiendo que la sociedad es un tercero y la persona humana es el verdadero propietario de esa sociedad. Todo esto tenía una explicación de fondo porque el sinceramiento también debe abarcar las estructuras jurídicas. O sea, el ejemplo más práctico, más claro era el individuo que por alguna razón o fiscal o patrimonial o de acreedores tiene su vivienda dentro de una estructura societaria de hace un montón de años y que realmente ni lo alquila ni nada. Y bueno, y la realidad económica y jurídica no coinciden. Y bueno, eso era lo que permitía el sinceramiento a través del artículo 38. Y eso dio lugar a una cantidad de interpretaciones y el fisco se había pronunciado a través de este mismo medio diciendo que si el inmueble estaba declarado por la sociedad, si el accionista había declarado las acciones, eso era todo blanco y por lo tanto no podía caber la reformulación por el sinceramiento artículo 38. Eso es lo que se llamó blanco. A través de esta respuesta que ha dado el fisco el 6 de marzo, o sea, el día lunes, se cambió totalmente de criterio. El blanco se puede blanquear. Y eso es muy importante, o sea, no salgan corriendo para arreglar todas las cosas que habían dejado pendientes, lo dejamos para la tarde, pero sí hay una cantidad enorme de situaciones que se pueden regularizar, con algunos límites de el abuso por aplicación inapropiada del artículo 38, ¿no? Tampoco desarmemos una fábrica de autos para pasar todos los inmuebles de la fábrica de autos a las personas humanas, pero sí regularizar una cantidad de situaciones que realmente son importantes. Y vamos un poquito ahora a las reformas de la ley 27.346. Estas reformas son aplicables al 2017. Acá vamos a estar mezclando el año 2017 porque ya estamos haciendo cosas del 2017, pero también tenemos que tener en cuenta cosas del 2016 para el vencimiento de impuestos. Pasamos a la primera hoja del trabajo. En esta primera hoja lo que tenemos son las deducciones personales con dos columnas, que es la zona patagónica, incluyendo algunas regiones que no son tan patagónicas, que tienen un 22% de incremento de las deducciones. Es una tablita, no merece mayor explicación, pero sí tiene algunas observaciones que le llamamos nota.
Primero, que para la deducción de los hijos e hijastros se baja la edad de 24 años que contenía la ley hasta el 2016 a 18 años. En segundo lugar, se han suprimido las restantes cargas de familia que no son hijos, o sea, ya no son deducibles los nietos, bisnietos, los padres, los abuelos, los bisabuelos, etcétera, que antes sí se podían deducir por el pariente más cercano como carga de familia. Y los hijos lo pueden deducir ambos cónyuges. Esto ha dado lugar a algunos diferentes opiniones. ¿Por qué? Porque en la redacción anterior del artículo 23 decía que eran deducibles por él o los parientes más cercanos, o se usaba el plural. En la nueva redacción dice el pariente más cercano, con lo cual acá estaba la duda de si el pariente es uno solo o si pueden ser, por ejemplo, ambos cónyuges. Si vemos la resolución general 4003E, no sé qué quiere decir E, pero 4003E, dice que son deducibles los hijos por ambos cónyuges. O sea, acá, vía resolución, quedó despejada la incógnita del cambio de redacción del artículo 23. En el caso de los hijastros, lo deduce el progenitor, y si no tiene renta imponible, el progenitor afín. Yo digo, tendríamos que armonizar la legislación fiscal, sobre todo cuando es materia de modificación en el Parlamento, con la unificación del Código Civil y de Comercio. En la unificación de códigos, el hijastro no existe más. Entonces, si modificamos la ley, tendríamos que mirar un poquito los códigos. Y los hijastros ahora se llaman hijos afines. Y cuando esta redacción dice que si el progenitor no tiene renta imponible, lo puede deducir el progenitor afín, tenemos que ir al Código de Comercio y Civil para ver qué es progenitor afín. Artículo 672 dice, cónyuge o conviviente que vive con quien tiene a cargo el cuidado personal del niño o adolescente. Después tenemos la tabla para calcular, no necesita explicación. Se han ampliado los montos y las escalas y bueno, y a su vez esa escala va a ser actualizable anualmente. Tenemos una deducción distinta para el 2017 para ciertas jubilaciones y pensiones. Es un cálculo medio complicado y se aplica, acá tienen la explicación, cuando este tipo de cálculo supera el mínimo no imponible y la deducción especial. ¿Qué requisitos hay para la deducción de este mínimo? No tener otros ingresos, dice la ley. En la resolución 4003 dice no tener otros ingresos gravados. Por suerte, porque si la interpretación era no tener otros ingresos, podría ser que porque cobra la jubilación en la caja de ahorro y le pagaron $1 de intereses exentos, eso lo excluía de este beneficio. Entonces, bueno, la resolución 4003 restringe estos requisitos a no tener otros ingresos gravados y no estar obligados a tributar bienes personales, excepto que esta obligación surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble con destino de vivienda única. Y acá es un poco lo mismo, si hay un plazo fijo o hay una caja de ahorro, como está exento, no existe la obligación de pagar bienes personales por esos bienes que están exentos. O sea, lo que no podría tener es, además de la vivienda, $1.000 en efectivo, porque entonces no cumpliría el requisito, ¿no? También se incorpora el alquiler de la casa habitación. Esto también es a partir del 2017. Esto está en consonancia con la factura electrónica que dispuso la resolución 4004E para alquileres.
Y se permite deducir el impuesto a las ganancias el 40% de los alquileres pagados por la casa habitación hasta el límite del mínimo no imponible. O sea, si lo tomamos anuales, 51.967, si lo tomamos mensuales, 4.330,58. Y bueno, podemos deducir el 40% del alquiler y el tope es 4.330,58 mensual. Como requisito, no ser titular de ningún inmueble, cualquiera sea la proporción. O sea, esto de no tener ningún inmueble implica el 100% de un inmueble o el 10% de un condominio. Y en mi interpretación, si el contrato de alquiler está a nombre de ambos cónyuges y ambos cónyuges son beneficiarios o contribuyentes, ambos cónyuges hasta el límite que fija la ley podrían deducir el monto del alquiler. Otro cambio a partir del 2017 es la imputación del aguinaldo, del sueldo anual complementario, donde por ley se imputa en 12avas partes. O sea, y acá tenemos el problema que tenemos que tener en cuenta que los sueldos se imputan por lo percibido y no por lo devengado. Entonces, los aguinaldos que tenemos proporcionar a 12 son los aguinaldos percibidos durante el año 2017. O sea, si la empresa viene pagando dentro de los 5 primeros días de cada mes el aguinaldo, entonces tendríamos que tomar para el 2017 el aguinaldo de diciembre del 2016 que se pagó en enero del 2017 más el que se va a pagar en junio y eso proporcionarlo a los 12 meses. Horas extras, otra complicación adicional, tenemos 2 normas para las horas extras. Una es una exención. Y esto está referido no a todas las horas extras, sino a las horas extras que corresponden a trabajos en días feriados, en días inhábiles y durante los fines de semana. Y tienen que ser horas extras definidas como tales por la Ley de Contrato de Trabajo, con todos los requisitos que esto implica, y lo que se exime es la diferencia entre lo que sería una hora normal y el pago de la hora extra. En ese caso se incorpora el artículo 20, inciso Z, como exención. Y lo otro que rige para las horas extras no exentas, por ejemplo, para las horas extras que se producen por trabajando en las vacaciones o en los días de semana y demás, es que a los efectos de calcular el impuesto no se cambia de tramo en la escala, se mantiene el tramo de la escala que le correspondería al contribuyente si no tomara en cuenta esas horas extras. Y acá es una reforma que no tiene que ver solo con personas humanas, más bien está vinculada a sociedades, que es la imputación al año fiscal de los ajustes de tributos y sus respectivos intereses. Acá la jurisprudencia venía sosteniendo en forma más o menos unánime de que en el sistema, por lo devengado, los ajustes, por ejemplo, por reclamos de los organismos fiscales, se podían deducir en el ejercicio en que esos ajustes se reclamaban, independientemente de que se recurrieran a la justicia o se discutieran en cualquier ámbito y no estuviesen firmes. Acá la ley introduce un cambio que solo son deducibles en el ejercicio en que resulten exigibles por parte del fisco. O sea, una vez que la deuda quedó firme. Y en el caso de percibido, eso sigue igual que antes, que es en el ejercicio en que se reconozca la deuda o se pague. Esto estamos hablando de ajustes, no cambia el devengado. O sea, si nosotros cerramos un ejercicio, el impuesto a los ingresos brutos devengado, que luego va a ser determinado y pagado, no es ajuste, eso sigue por lo devengado. Se deduce por lo devengado. Ahora, si vamos a presentar, por ejemplo, el fisco presenta un reclamo sobre nuestras declaraciones de ingresos brutos, hasta que ese reclamo no es reconocido, no lo podemos computar como gasto deducible.
y pareciera que simétricamente los ajustes hechos por el contribuyente como consecuencia de rectificativas de posiciones ya presentadas también serían ajustes y también deberían imputarse una vez que esos ajustes sean declarados. Vencimientos para personas humanas. Digamos, empecemos con obligaciones de presentar declaraciones juradas. Acá estamos pasando al ejercicio 2016, que se nos viene ahora encima, afortunadamente con el corrimiento del vencimiento a junio. Y bueno, fueron ampliados los montos, que antes eran 200.000, ahora pasaron a ser 500.000, y empleados con remuneraciones brutas anuales iguales o superiores a 500.000 están obligados a presentar declaración jurada. Si no tienen ningún impuesto a favor ni en contra, o sea, a favor para poder reclamarlo o para pagar, en ese caso la declaración jurada puede ser con el régimen simplificado, que tiene un aplicativo especial, digamos, es una declaración más simple. En la medida que por algún motivo el empleador no le haya retenido lo que correspondería, está obligado a inscribirse y pagar por declaración jurada común. Lo mismo los actores, etcétera. Para bienes personales también se ha elevado el mínimo a 500.000. Me parece que para ambos casos el límite es demasiado bajo, sobre todo si tenemos en cuenta que para el periodo 2016 el mínimo no imponible para bienes personales es 800.000. Entonces no está en línea 500.000 con 800.000. Pero bueno, es más que 200. Como ayuda a memoria les puse los vencimientos. Hay un día de diferencia entre el vencimiento de la declaración jurada y el vencimiento para el pago. Ese día es un día hábil, por eso el último tiene 4 días, puede caer un viernes. ¿Quiénes pueden presentar bajo el régimen simplificado? Planes de facilidad de pago. Seguimos con la resolución 984 que nos permite pagar el saldo de impuestos en 3 cuotas de igual monto. El monto mínimo son 250 pesos. Tengan en cuenta cuando presentan las 3 cuotas de la 984 que el vencimiento no es el vencimiento del pago, sino es el vencimiento de la declaración jurada. O sea que si se paga el contado es un día después, si se paga en cuotas es el día de vencimiento de la declaración jurada, un día hábil de diferencia. También está el régimen de pago de la 3.827, pero esto es para el plan de facilidad de pago para deudas vencidas, con lo cual siempre tenemos la discusión si tenemos que dejar pasar un día o lo podemos presentar el mismo día del vencimiento. Y acá tenemos las deducciones del 2016 que fueron modificadas por el decreto 394, que se las pongo como ayuda de memoria. Acá no tenemos lo del 17, que la región patagónica tiene diferencias. Y acá tenemos que tener en cuenta el decreto 152 del 2015. ¿Por qué? Porque el aguinaldo de diciembre del 2015 se puede haber cobrado en el 2016, con lo cual va por lo percibido. Y si se cumple el requisito de que el sueldo bruto de julio-diciembre del 2015 no superaba 30.000 pesos, el importe neto de la segunda cuota del SAC cobrado en el 2017 incrementa la deducción especial. Después tenemos el decreto 1253 del 16, que para los sueldos brutos de julio-diciembre, o sea, esto es aplicable al aguinaldo de diciembre y en la medida que el aguinaldo de diciembre se haya cobrado en diciembre. Por ley debiera haberse cobrado en diciembre porque se paga el 20 y pico de diciembre por ley. Pero bueno, no todas las compañías lo cumplen. En supuesto de que ese aguinaldo se hubiera cobrado en diciembre del 2006 para sueldos no superiores a 55.000 pesos, se incrementa la deducción especial en 15.000 pesos.
Recordamos algo que es muy viejo, que es requisitos para la procedencia de la deducción especial. Esto más que nada tiene que ver con los autónomos, que los aportes de trabajadores autónomos tienen que ser los fijados por la AFIP para la categoría denunciada por el contribuyente. O sea, si es director de sociedad anónima no puede estar pagando la categoría mínima, salvo que sea jubilado. Y si son con cajas profesionales, lo mismo, tener los aportes de las cajas profesionales. Tienen que estar pagos los 12 meses. No es si pagó 6, tomo la mitad de la deducción especial, sino que tienen que estar todos los meses pagos. Y el tope para el pago es la ficha tope para el pago o inclusión en planes de facilidades, el vencimiento de la declaración jurada de impuesto a las ganancias. El director de SA es contribuyente de autónomos, no está obligado a hacer los aportes de los empleados en relación de dependencia, salvo que opte por hacerlos. Si opta por hacerlos, paga las dos cosas, autónomos y relación de dependencia. Y entonces, un poco la pregunta es, ¿qué pasa con la deducción especial para aquel que está por autónomos? Bueno, como es empleado en relación de dependencia, que está a sueldo, si bien no hace los aportes, sino que paga autónomos, también le corresponde la deducción especial grande por ser empleado. Esto está admitido por la AFIP y acá tienen la fecha del pronunciamiento. Un tema que lo dimos el año pasado y lo repito, es el orden de compensación de los resultados de las deducciones personales. Artículo 31, porque, digamos, choca a veces contra el sentido común, entonces es bueno recordarlo que está vía reglamento, ¿no? Dice que en primer lugar se compensan los resultados netos de cada categoría con excepción de los quebrantos específicos. Luego con las categorías restantes en el siguiente orden, segunda, primera, tercera y cuarta sucesivamente. Así, por ejemplo, si se tiene un resultado negativo en la tercera categoría, se compensará en primer lugar con los beneficios de la segunda categoría. Y acá las deducciones personales de mínimo no imponible y carga de familia se imputan en primer lugar contra las ganancias de la compraventa de títulos valores. Creo que esto es un exceso reglamentario para pichulear, para ponerlo en términos vulgares, la deducción del mínimo no imponible y carga de familia. O sea, lo razonable sería que si esto es una renta específica que va al 15, las deducciones personales vayan contra las demás rentas. Pero bueno, así lo ha establecido el artículo 47, segundo párrafo del reglamento. Y en igual situación, las deducciones de carácter general previstas en el artículo 81, o sea, seguro de vida, donaciones, honorarios médicos, otro exceso reglamentario. Y acá tienen el origen, ¿no? Tenemos pendientes las evaluaciones del 2016. Creo que no se justifica la demora. Podríamos estar empezando a trabajar, o sea, corrieron el vencimiento, pero yo creo que este año vamos a tener bastante más trabajo en la confección de las declaraciones juradas por la incorporación de bienes no declarados del sinceramiento. Entonces sería bueno que tengamos la oportunidad de tener el aplicativo y las evaluaciones lo antes posible para poder encarar los trabajos. Sociedad conyugal también lo di el año pasado, no lo voy a dar muy en detalle, pero lo que quiero recalcar es que en la unificación del Código de Comercio y Civil hay dos tipos de manejo de los bienes de la sociedad conyugal. Uno es el usual, el que existió siempre, el de la comunidad de bienes, que nada ha cambiado con respecto al viejo Código Civil. Y otro, el nuevo, el importante, es la administración separada de bienes, que si bien es poco frecuente, está empezando a existir y a veces hasta podemos asesorar la conveniencia en determinados casos por razones judiciales, por razones familiares o
por X motivo, la administración separada de bienes. Y la administración separada de bienes equivale a la existencia de bienes propios. O sea, si un matrimonio que hace 43 años que está casado decide hacer una administración separada de bienes, lo puede hacer. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer una escritura pública, si quiere validarlo ante terceros, una anotación marginal en la libreta de matrimonio, y tiene administración separada de bienes. ¿En qué consiste? Los bienes propios del Código Civil anterior, que siguen siendo propios en el nuevo Código, son de cada uno. Y los bienes gananciales, cuando se establece la administración separada de bienes, se adjudican a cada cónyuge. Y tienen el mismo valor que si fueran bienes propios. Ahora, si jurídicamente son bienes propios, les son aplicables todas las normativas del impuesto a las ganancias y bienes personales que corresponden a bienes propios. También recordamos, esto también lo dimos el año pasado, que dentro de la comunidad de bienes se han producido algunas consecuencias como consecuencia de las modificaciones al Código Civil del matrimonio igualitario. Y bueno, acá tienen en negrita, ya lo vimos, no perdamos tiempo. Esto mismo pasa en bienes personales, donde la diferencia con relación al régimen anterior es que la renta de los bienes adquiridos con beneficios provenientes de los bienes indicados, o sea, la totalidad de los bienes propios, que en la ley de impuesto a las ganancias se lo trataba como que los tenía que declarar el cónyuge, o sea, el marido, ahora los tiene que declarar el que es el propietario de los bienes propios. O sea, la renta, por ejemplo, del alquiler de un inmueble, que es bien ganancial, lo tiene que declarar el dueño del bien y no el otro cónyuge. Menores de edad, también lo dimos el año pasado, pero lo recuerdo porque este es un cambio importante del Código de Comercio y Civil Unificado. Antes, en el Código Civil Viejo, la renta de los bienes de los hijos menores de edad, o sea, el usufructo, le pertenecía a los padres. A partir de la unificación de los códigos, o sea, a partir del 1 de agosto del 2015, la renta de los bienes de los hijos menores es de los hijos menores. El padre tiene la administración de esos bienes, pero de acuerdo al código ni siquiera puede gastarlos. Sí, en determinadas condiciones puede gastar la renta de los bienes de los hijos menores en beneficio de los hijos menores. Esto es importante porque entonces cambian dos cosas. Uno, ¿quién declara la renta? Ya no la declaran los padres, la declara el hijo. El hijo como contribuyente. Como es menor, el responsable de hacer la declaración jurada y pago es el padre. Pero el contribuyente es el hijo. Si el contribuyente es el hijo menor de edad y tiene rentas, entonces no es carga de familia. Uniones convivenciales, también en el nuevo código. Yo creo que esto debiera formar parte del ayornamiento en la legislación tributaria que se está gestando probablemente para el 2018. O sea, hay una cantidad de derechos y obligaciones que nacen como consecuencia de las uniones convivenciales, por ejemplo, las obligaciones de el hijo afín, que no es hijastro, el hijo afín, donde el conviviente asume obligaciones en reemplazo del progenitor con el hijo afín. Y hay derechos de vivienda, hay derechos de alimentos, entonces, ¿por qué no hay derechos a que sea carga de familia? No está contemplado. Entonces, si ayornamos la legislación, también tenemos que ayornar los impuestos. Por ahora, el conviviente no es carga de familia.
Después tenemos un caso porque, digamos, la legislación dice que la cesión de inmuebles a título gratuito genera un alquiler presunto grabado con impuesto a las ganancias. Bueno, me planteo qué es cesión gratuita. Evidentemente, cuando le cedemos gratuitamente el inmueble, no sé, a un amigo para que lo use como vivienda o a un hijo de mayor de edad, bueno, podemos aplicar la presunción, porque en definitiva la presunción lo que está diciendo, no me mientas que no estás cobrando el alquiler, presumo que está alquilado. Y la presunción creo que tiene su fundamento. Ahora, esa presunción no debiera funcionar en los casos donde la cesión del inmueble, más que a título gratuito, es para cumplir una obligación legal. Por ejemplo, en el caso de divorcio, donde la mujer con los hijos menores de edad está usando la vivienda. Entonces, para los hijos menores de edad que son carga de familia no se puede hablar de cesión a título gratuito. Ahora, la mujer que dejó de ser carga de familia, ¿que tengo que proporcionarlo a eso? Pareciera que no, sino que forma parte de las imposiciones que corresponden a los derechos y obligaciones del Código. Lo mismo pasa en la ruptura de la unión convivencial. En la ruptura de la unión convivencial, el que es el techo de la vivienda, por ejemplo, que la ruptura convivencial se produce por fallecimiento de uno de los convivientes. Entonces, finaliza la convivencia por el fallecimiento, pero no finaliza en la utilización de la vivienda, porque supongamos el conviviente no tiene otros recursos y el juez le fija un plazo para la utilización de la vivienda. Yo creo que en todos estos casos no estamos frente a la cesión gratuita, sino a la aplicación obligatoria del destino de un inmueble por razones legales. Otro tema a tener en cuenta, porque fue una batalla importante en años anteriores, es sociedades entre cónyuges, donde en la ley anterior solo podrían formar parte de sociedades anónimas y de SRL. Por la modificación de los códigos, tenemos que el nuevo artículo de la ley 19.550, en su artículo 27, dice: los cónyuges pueden integrar entre sí sociedades de cualquier tipo y las reguladas en la sección 4. Recuerden que, por ejemplo, el fisco impugnaba las sociedades de hecho entre cónyuges. Hoy pueden existir, por supuesto, limitando digamos, cómo se declaran los beneficios y demás a la regla de los aportes que podrían haber hecho cada uno de acuerdo a la normativa fiscal y con la administración separada de bienes, cómo se debieran imputar. Otro tema que lo habíamos visto, pero con algún agregado ahora, es la sociedad unipersonal o SAU. Un poco lo que yo sostenía hace un año en este mismo ciclo es que las sociedades anónimas unipersonales era un nuevo tipo societario y por ser un nuevo tipo societario no podían encuadrar en el artículo 69 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, o sea, sociedades de capital sujetas al 35%, porque simplemente no estaban enumeradas. Sigo pensando lo mismo. No están enumeradas, no debieran pagar el 35%. ¿Qué cambió? La opinión de la AFIP, donde sostiene que deben asimilarse a sociedades anónimas, y eso lo ha dicho en el espacio consultivo de la AFIP, con fecha 3 de marzo del 2016. Ahí paramos un poco. Bueno, muy bien. Vamos a continuar ahora con esta ley, con la ley 27.346, pero vamos a cambiar un poco la temática porque ustedes saben que esta ley, además de las modificaciones del impuesto a las ganancias, tiene otras modificaciones de otros impuestos. Algunos han pasado un poco desapercibidos, así que bueno, un poco la idea sería volver sobre esto. Y en algún tema como el primero, un tema específico, sí referido a impuesto a las ganancias, que es la situación de los jueces. La situación de los jueces, de los fiscales y de los empleados de la justicia. Tema que estuvo en los medios periodísticos durante mucho tiempo, hubo una larga discusión.
y, en definitiva, el Congreso termina aprobando una modificación realmente que tiene muchísimos problemas y que los va a tener desde nuestro punto de vista. El primer punto sería, ¿cuál era, en forma resumida, cuál era la situación de los jueces antes de esta modificación legal? Y acá en nuestra legislación hemos pasado de todo. Hemos pasado del momento que estaban exentos al momento en que se derogó la exención y estaban gravados, sujetos al impuesto a las ganancias. Pero a pesar de eso, una acordada, la recordada acordada de la Corte, la 2096, que determinó que el impuesto a las ganancias, solo los jueces, era inconstitucional por violar ese principio de la intangibilidad de los jueces, principio de orden constitucional. Y sobre este punto, sobre esta acordada, es decir, sujetos al impuesto a las ganancias, pero inaplicable porque era inconstitucional, porque así lo estableció nada menos que la Corte. Y sobre este punto después se fue ampliando la interpretación que tenía, y entonces dijo, bueno, también esto alcanza a los jueces provinciales, también esto alcanza al Ministerio Público, también esto alcanza a los otros tipos de jueces, como es Tribunal Fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la situación que teníamos, en definitiva, al momento de modificarse la ley. Cuando se modifica la ley, la redacción de la nueva ley es muy particular. La redacción de la ley es muy particular porque al definir lo que son rentas de cuarta categoría, establecen cuáles son las rentas de cuarta categoría, pero establece que en el caso particular de los magistrados, de los funcionarios y de los empleados de la justicia de la nación, de las provincias y del Ministerio Público, van a estar gravados solamente en aquellos casos de nombramientos a partir del 1 de enero del 2017. Fíjense que esta modificación es importantísima. Primero es importante porque se modifica la situación anterior. En la situación anterior, 2016 para atrás, estaban gravados, ahora están exentos o están excluidos, o sea, con un fin parecido. Con lo cual, diríamos que con esta modificación legal, parecería que una de las cosas que se buscó es terminar de consolidar la situación fiscal de los jueces para atrás. Y para adelante, la situación sigue igual, porque los jueces designados hasta el 2016 van a seguir exentos de impuesto a las ganancias y solamente van a estar gravados los jueces nombrados a partir del 1 de enero del 2017. Y acá, por supuesto, que empiezan una serie de problemas. Primer problema, ¿qué ocurre con el funcionario que al 2016 pertenecía a la justicia, que entra en un concurso en el 2017 y que el 2017 es juez? O sea, estrictamente pasaría a estar grabado por la fría letra de la ley. Yo creo que esta es una norma de transición que, desde mi punto de vista, no hace a la grabación, porque esta persona en el 2016 pertenecía a la justicia. Pero este es un tema que ha quedado en una nebulosa absoluta. El otro problema que se origina es, ¿esta norma resiste el test de constitucionalidad? Esta es la otra parte, porque fíjense que ese tema del principio de igualdad, de a igual trabajo, igual retribución, queda violado en esta norma. Un juez que es nombrado en el año 2017 va a ganar lo mismo que el juez nombrado en 2016, con la diferencia que uno paga impuestos y otro no. Entonces acá empieza a entrar en tela de juicio la validez constitucional de esta norma. Con lo cual, parecería que esta modificación implica un gran retroceso en el sistema tributario.
Se ha dicho que de alguna manera esta modificación está alineada con la historia que ha tenido legislativamente Estados Unidos en esta parte, lo cual no es cierto. Es cierto que Estados Unidos, a través de la doctrina de la Suprema Corte de Estados Unidos, en su momento había determinado que era inconstitucional gravar con el impuesto a la renta a los jueces. Pero este tema fue modificado por la Corte en el año 1939. A partir de 1939 cambia el criterio de la Corte de Estados Unidos y entonces termina sosteniendo que los jueces están gravados. Es decir, no están gravados, están grabados los ingresos, ¿no? Esto está claro. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió en Estados Unidos? En realidad se sostuvo, y esta fue la posición jurisprudencial, que no había vicio constitucional por el hecho que todos los jueces estaban sujetos al impuesto a la renta. Esta es la situación totalmente distinta a lo que tomó la Argentina, donde intenta consolidar un estatus para los jueces que estaban designados y cambiarlo para los nuevos. Esto hace entonces que estemos ante una norma donde posiblemente respecto a los nuevos jueces vamos a tener planteos de inconstitucionalidad. En segundo lugar, vamos a pasar a una cosa nueva que tiene esta ley, que es el impuesto al juego. Nosotros hoy tenemos en nuestra legislación un impuesto a los premios derivados de sorteo, etcétera, 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 que no tiene nada que ver con esto. Esto es un impuesto al juego. Y el impuesto al juego tiene distintas vertientes. Una primera vertiente es el impuesto a las ganancias. En el impuesto a las ganancias, la alícuota del impuesto del 35% para todo el mundo va a tener una alícuota distinta para aquellos que se dedican al juego. La alícuota es del 41,50% para las empresas que se dedican al juego. Bueno, acá viene la primera pregunta, la pregunta que siempre cae de cajón. ¿Es inconstitucional el impuesto a las ganancias por el hecho que la alícuota sea el 41,5%? Yo diría, por eso no. Por el solo hecho que la alícuota sea el 41,50% no es inconstitucional. Puede serlo en el caso que cada contribuyente pueda demostrar la violación que se da respecto de él al derecho de propiedad, por ser confiscatorio, para lo cual deberá probarlo. Esto es un poco lo que hemos visto con el ajuste por inflación. Después de tanta jurisprudencia que hemos visto, en realidad la Corte no declaró la inconstitucionalidad del ajuste por inflación. Lo declaró para ciertos contribuyentes en la medida que pudieron demostrar que el impuesto era confiscatorio por violar lo que es el derecho de propiedad privada. Ese es el problema. Y lo mismo se va a plantear acá. O sea, el contribuyente va a tener que demostrar esto. Ya hemos visto cuando la Corte tuvo que analizar el tema del ajuste por inflación, tampoco estableció un límite de alícuota que haga confiscatorio. O sea, esto es un problema de demostración de cada uno. Además del impuesto a las ganancias, aparecen dos impuestos nuevos al juego que tiene esta ley. Parece que el legislador se puso de acuerdo que en el juego hay que sacarle el jugo. Entonces tiene impuesto a la ganancia más dos impuestos más. Uno es el impuesto específico a la realización de apuestas y otro es un impuesto indirecto sobre las apuestas online. Y sobre esto vamos a referirnos muy brevemente, porque hoy es un tema que está en discusión, este impuesto específico a la realización de apuestas.
Por el hecho de que el hecho imponible está dado por la realización de apuestas a través de las máquinas electrónicas de juego de azar. Y el sujeto del impuesto son las personas humanas o jurídicas que exploten este tipo de máquinas. A pesar de esto, en la forma como este impuesto ha quedado concebido, el percutido por el impuesto es el jugador. De esta manera, este es claramente un impuesto indirecto. No es un impuesto que grave alguna manifestación de riqueza de las empresas que se dedican a los juegos. Es un impuesto que intenta recaer en aquel que juegue, independientemente que el responsable del impuesto, el responsable del ingreso, sea la empresa del juego. Dos cosas totalmente distintas. Es contribuyente el jugador. Es responsable del ingreso la empresa del juego. Con lo cual, este es un impuesto indirecto. Y al ser un impuesto indirecto, entonces acá viene toda la problemática que justifica la pregunta que hay varios que ya me acercaron y que dijeron, ¿y qué pasó con la reglamentación? ¿Por qué no está dictada la reglamentación si esta ley está rigiendo desde el 1 de enero del 2017 y ya se jugó desde el 1 de enero, ¿no? Y se sigue jugando. Y el impuesto está aplicable, pero por otra parte no hay normas. Y acá, por lo menos, lo que está faltando es un decreto del Poder Ejecutivo que tenga que establecer un tema central, que es la base imponible, y voy a decir por qué. Porque si bien la base imponible está definido por la ley como el expendio y el valor de cada apuesta, que esto puede ser fichas, pueden ser monedas, pueden ser billetes, en la operatoria del juego hay dos situaciones totalmente distintas. Una cosa es la apuesta original, diríamos los 100 pesos con que va doña Josefina a la máquina y pone los 100 pesos en la máquina, esta es la apuesta original. Y otra cosa es lo que se llama el rejuego técnicamente, que son las apuestas posteriores que se generen como consecuencia de lo que ha ganado por la apuesta original. ¿Qué podríamos decir que estadísticamente estos 100 pesos se transforman en 400 o 500? Entonces, ¿cuál es la base imponible? ¿Es la apuesta original, los 100 pesos? ¿O es el rejuego con su apuesta más grande, que pueden ser 400 o 500 pesos? Fíjense la diferencia que estamos hablando, de 1 a 4 o a 5. Por eso que esto, que no está contemplado en la ley, tiene que estar resuelto por vía reglamentaria. Y por eso que el decreto todavía no apareció. Sin embargo, es conocido que hay una posición tomada ya por el Poder Ejecutivo, lo cual en los próximos días va a trascender, en el sentido que la definición de base imponible es la apuesta original. O sea, los 100 pesos con lo cual se empieza a jugar. El rejuego con las apuestas posteriores que se generen como consecuencia de las ganancias no son apuestas y no van a ser base imponible para este impuesto. Pero claro, hay otro problema más que parece que el legislador no se informó demasiado al momento de diseñar esta norma legal. Y esta ley tiene varias de esas cosas que no se informó demasiado, ¿no? Varias. El otro problema que existe es que siendo un impuesto indirecto, el impuesto tiene que caer sobre el jugador. Y el jugador pone 100 pesos para jugar. Con lo cual, si nosotros lo planteamos de un punto de vista teórico, habría que tener un mecanismo con el cual estos 100 pesos se conviertan en 99. Uno es lo que vale el impuesto y 99 es el resto del juego.
Ahora, ¿cómo se hace para restar un peso si él pone 100? Bueno, esto indudablemente requiere de una modificación de los software. Pero los software son máquinas extranjeras. ¿Ustedes se imaginan lo que puede ser cuando a un fabricante de una máquina al extranjero le diga, mire, vamos a tener que modificar el software, porque en la Argentina, como consecuencia de una modificación legal, aparece un impuesto indirecto y entonces tenemos que cambiar todo el sistema. Y el sistema está hablado y está armado internacionalmente justamente para evitar violaciones en el uso. Todo este tema de la problemática de la base imponible, del sistema operativo, hace que el legislador estaba pensando para otro lado cuando creó esta ley. Y esto hace que hoy no esté operativo. Esto es improvisación. Esto es improvisación. Esto es no analizar los temas que hay que analizarlos desde todo punto de vista, inclusive desde lo operativo, porque un impuesto, además de ser creado, tiene que estar operativo. Bueno, los problemas de esta ley quedan reforzados en la misma ley porque se dice, bueno, pero si acá realmente nosotros estamos buscando un impuesto sobre esto y demás, tenemos que estar generando un nuevo tipo penal para el juego clandestino. Y entonces se modifica el Código Penal, el 301 bis, donde se genera un nuevo tipo penal. Y este nuevo tipo penal es por la realización de los juegos de azar sin autorización, para lo cual cabe una pena de prisión de 3 a 6 años, en los cuales pueden caber una serie de autores, ¿no? Algunos autores son las empresas que montan estos sistemas de juego clandestino, pero otros el pasajuego, que parecería tiene casi una situación desproporcionada entre el ilícito y la pena. Y la otra modificación que nos encontramos es el IVA. El IVA quedó también modificado. El IVA quedó modificado en esta ley en esta cosa nueva que es la responsabilidad sustituta en el caso de sujetos del exterior que realicen prestaciones en el país. El hecho imponible ya existía en la ley, esto no se cambió. El hecho imponible que es la realización de prestaciones o locaciones en el país ya existía. Pero ¿qué pasaba? Cuando esa locación o esa prestación en el país la hacía un sujeto del exterior, no había sujeto. Y entonces no se podía aplicar el impuesto. Esto desde que nació el IVA viene. Cada vez que teníamos un congreso, discutíamos este tema y llegamos a la misma conclusión. Debería modificarse, debería adecuarse. Bueno, llegó el momento. Esta ley entra modificando la ley de valor agregado y se establece que en estos casos, y esto tiene como objetivo salir al cruce de esa situación asimétrica que se daba en la realidad, porque si la prestación de servicios o las locaciones se hacían en el país por empresas del país, estaban sujetas al IVA. Pero si se hacían por las empresas del exterior, no estaban sujetas al IVA. Y entonces el legislador dispone que esto pase a estar ahora sujeto al impuesto, que se pueda aplicar, y como obviamente no se le puede obligar a inscribirse a la persona del exterior, el legislador lo arregla a través de la responsabilidad sustituta. O sea, aquel que adquiere el servicio, aquel que paga ese servicio, es el responsable del impuesto. Va a tener que ingresar el impuesto a lo agregado que corresponde sobre esa prestación. Y como nosotros conocemos en materia de importación de servicios, ese impuesto a lo agregado a su vez va a jugar como crédito fiscal en el periodo inmediato posterior. Hasta ahí el efecto recaudación es neutro, ¿no? Porque obviamente lo que se va a ingresar se computa como crédito fiscal. Pero deja de ser neutro, y acá hay que tener en cuenta esto, para las situaciones concretas que están planteadas en la ley. Primera situación concreta,
el Estado. El Estado puede adquirir este tipo de servicios que se realicen en el país con empresas del exterior. Va a tener el Estado que soportar el impuesto a valor agregado, o sea, va a tener un costo adicional del 21% en este tipo de servicios. Y a su vez no va a poder computar el crédito fiscal porque no está grabado el Estado. Este es un caso donde se sale de esa neutralidad fiscal. Un segundo caso donde se sale, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, son para determinadas exenciones en el impuesto a las ganancias. Ejemplo, cooperativas. Ejemplo, exenciones genéricas del 20F, en función de entidades sin fines de lucro. Ejemplo, mutuales, 20G. Ejemplo, entidades deportivas del 20M. En estos casos, normalmente también exentos de valor agregado, van a tener el mayor costo de valor agregado como consecuencia de esta prestación y la imposibilidad, por esa razón, de computarlo como crédito fiscal. Las desprolijidades de la ley, estas son manifiestas. Son manifiestas. Fíjense que en esta parte la ley ha dicho, respecto de las obligaciones del responsable sustituto, que será responsable del ingreso del IVA, se refiere al responsable sustituto, aun cuando exista imposibilidad de retener. ¿Imposibilidad de retener qué? Si el sustituto no retiene a nadie, no hay retención. La retención implica que tenemos dos sujetos en el cual uno es agente de retención y otro es retenido, y los dos son sujetos de obligación tributaria. En cambio, en el sustituto, lo que hace el legislador es quitar de la relación tributaria al contribuyente, desplazarlo, sustituirlo, de ahí viene el nombre, y queda como único responsable el responsable del sustituto. Con lo cual, mal puede haber una retención. Bueno, esto demuestra realmente la desprolijidad manifiesta que tienen los legisladores cuando tienen que dictar una norma legal. ¿Seguimos, Juan Carlos? Sí, página 28. Contrato de dólar futuro ROFEX. Esto, sean habitualistas o no, son rentas de la segunda categoría. En general, si la operación genera un quebranto, es un quebranto específico, salvo en las operaciones de cobertura. Y tenemos que considerar que en personas humanas esto se declara por lo percibido, son rentas de la segunda categoría. Ahora, debemos de tener en cuenta que el ROFEX se liquida día por día, con lo cual percibido y devengado coincide. Porque muchos creen, y probablemente el legislador, como voy a comentarlo después, que la utilidad se produce a la finalización del contrato. Y no es así. En los contratos de futuro de ROFEX se liquida día por día. Y las pérdidas las tengo que pagar y las utilidades me las puedo llevar. Generalmente se hace una garantía en títulos o en efectivo, depende de las épocas, para poder cumplir con el contrato, o sea, para no quedar descalzado. Esto tiene que ver, este comentario que hacía como introducción, que en la ley 27.346 se creó un impuesto extraordinario del 15% sobre los contratos de dólar futuro, que excluye solo las operaciones de cobertura. Y todo esto pensando en que los contratos de ROFEX dieron una utilidad extraordinaria. Realmente, yo diría, era una apuesta segura a ganar, que se dio especialmente durante el 2015. Y por eso hice hincapié de cómo se liquida el ROFEX, porque como el cambio de evaluación fue en diciembre del 2015, las utilidades quedaron generadas hasta diciembre del 2015. Y con posterioridad tenés diferencias para arriba y para abajo, pero no son significativas las utilidades devengadas y percibidas, que por lo que dije antes son iguales, del 2016.
Sobre esas utilidades generadas a partir del 1 del 2016 se crea un impuesto especial por esta ley que es del 15% y que se va a liquidar conjuntamente con la declaración de impuesto a las ganancias. Insisto que las utilidades que se han generado por el dólar futuro a partir del 16 han sido muy escasas, aunque la mayoría de los contratos sí han vencido en el 2016. A modo de recordatorio, porque esto fue una discusión entre el Banco Central y la FIP, si las LEVAC y los NOVAC, o sea, si las letras del Banco Central y las notas del Banco Central son títulos públicos o no. La FIP definió que sí, por lo tanto, le corresponden todas las exenciones para personas humanas vigentes tanto en ganancias como en bienes personales. Y bueno, vamos a hablar de algunas cositas de posblanqueo, o sea, las consecuencias que tenemos que tener en cuenta ahora de hacer la liquidación del 2016 que tienen que ver con el blanqueo. En primer lugar, tenemos una incorporación de bienes al 22 de julio del 2016, que son todos los bienes inserados. Eso implica una incorporación patrimonial y como contrapartida tenemos la justificación patrimonial y ganancia. ¿A qué valores lo vamos a incorporar? Al valor del sinceramiento. O sea, si se han regularizado propiedades, a ese valor se van a incorporar de patrimonio. Si se han regularizado cuentas bancarias, lo mismo. Y la contrapartida es la justificación patrimonial. Lo mismo tenemos con el impuesto del sinceramiento. Nada más que en el impuesto se puede haber pagado en el 2016 o en el 2017. Si se pagó en el 2016, va a ir en la justificación patrimonial como, digamos, pérdida no computable. El impuesto pagado en el 2016, si se pagó en el 17, será parte de la justificación patrimonial del 17. Y tenemos que tener en cuenta todos los movimientos que se producen con posterioridad, ¿no? Inclusive tener en cuenta, por ejemplo, si se han blanqueado inmuebles que están dentro de estructuras societarias del exterior, pero lo hemos blanqueado como inmuebles. No, artículo 39, no tenemos la obligación de hacer la transferencia de dominio, pero sí tenemos la obligación de declarar esos bienes inmuebles como si fueran inmuebles a pesar de seguir dentro de una estructura jurídica. O sea, tenemos que declarar los alquileres de primera categoría, los gastos que sean necesarios para la obtención de esa renta, computar las amortizaciones de los inmuebles y como cosa especial podemos tomarnos el impuesto pagado por la estructura jurídica bajo la cual se mantiene la titularidad de dominio. Una respuesta obvia. Algunos me preguntan, si el blanqueo lo hago en el 2017, ¿tengo que declarar los bienes en el 2016? Obvio. El blanqueo es al 22 de julio del 2016. Estamos exteriorizando los bienes al 22 de julio. Que haya plazo hasta el 31 de marzo para hacer la presentación no cambia que son bienes que tenemos que atribuir a la declaración jurada del 2016. Tenemos que ser prolijos en cumplir los requisitos del sinceramiento, fundamentalmente en el artículo 38. O sea, debemos hacer la transferencia de titularidad de los bienes blanqueados que hayan sido propiedad de terceros. Por ejemplo, inmuebles propiedad de sociedades argentinas. Lo que decíamos, que ahora podemos hacer el sinceramiento del blanco, sí, pero después tenemos que hacer la transferencia de dominio antes del vencimiento de la declaración jurada del 2017. Son transferencias a título no oneroso, son medias complicadas los requisitos que han establecido los escribanos para justificar la calidad del título de propiedad, con lo cual mi consejo, no esperen hasta el vencimiento, avancemos rápido en el cumplimiento de los requisitos del artículo 38. Y acá una particularidad que ustedes lo tienen en la comisión de enlace, que es inmuebles de titularidad de ambos cónyuges. O sea, tenemos que había un inmueble no declarado,
Si vamos al título dominial, estaba, por ejemplo, a nombre de los dos cónyuges y lo blanquea uno solo. Entonces, esto es artículo 38 y en opinión de la AFIP hay que hacer la transferencia de dominio de la mujer al marido. Y en la comisión de enlace lo plantean como una situación en el Uruguay, por cuanto, de acuerdo a la legislación uruguaya, no es admisible la transferencia entre cónyuges. Entonces, ¿qué dice la DGI? Que el contribuyente debe aportar las pruebas necesarias para demostrar que en el Uruguay esa transferencia no es posible. Yo, que me gusta leer el Código Unificado, me fijé en el artículo 1002, inciso D, rige en la Argentina, y dice que en el régimen de comunidad de bienes de los cónyuges está prohibida la contratación. Les sugiero comprar una edición de tapas duras y cuando viene el inspector se lo tiran por la cabeza, que esa es la prueba evidente de que no se pudo cumplir con el artículo 38. Traten que las tapas sean bien duras. Es la forma de salir de la ignorancia. Artículo 39. Inmuebles regularizados a nombre de personas humanas se pueden dejar dentro de la estructura jurídica. No es obligatorio cambiarlos, como habíamos visto en el artículo 38. Y también tenemos estructuras jurídicas complejas, que tampoco por artículo 39 estoy obligado a cambiarlas, pero a veces es conveniente cambiarlas. A veces hay estructuras muy complejas donde se pusieron los bienes a nombre de un trust, el trust es propietario de una sociedad de Panamá, la sociedad de Panamá es propietaria de una LLC de Estados Unidos, que es propietaria de una cuenta bancaria. Bueno, se puede dejar toda la estructura como está. El sinceramiento era de la última de las estructuras jurídicas, o sea, el trust. Entonces, puedo desarmar el trust y la sociedad panameña, o puedo desarmar toda la estructura. Eso depende de la conveniencia del contribuyente. Y acá hay un tema bastante importante que es si se cae el blanqueo o no. Hemos hecho mucho hincapié que el blanqueo tiene que contener la totalidad de los bienes entre los declarados al 31 de diciembre del 2015 más los que se blanquean al 22 de julio del 2016. Y un poco la pregunta, ¿qué pasa si me entero de que me faltaba algo y se cae o no se cae el blanqueo? Y acá es importante tener en cuenta el decreto 1206, ¿por qué? Porque si yo me doy cuenta de que por algún error no regularicé determinado bien, puedo hacerlo por el régimen de presentación espontánea, pagando lo que corresponda sin que se caiga el blanqueo. ¿Por qué? Porque el blanqueo se cae si la detección de los bienes no declarados es como consecuencia de la actividad de fiscalización que realiza la AFIP. Esto es muy importante para tener en cuenta para cuando, cosa común que a veces se descubre, el contribuyente, uy, me olvidé de darte tal cosa. Las cuentas bancarias en el exterior. Este es un desafío nuevo que tenemos con todos los sinceramientos, que es primero, ver el tratamiento fiscal más conveniente. En segundo lugar, dedicarnos a armar todas las posiciones, que es un trabajo bastante importante. Lo que tenemos como regla básica es si está dentro de una estructura societaria y esa estructura societaria está dentro de un país colaborador, que hoy son prácticamente todos, nadie invierte plata en los lugares no colaboradores. Yo diría que en la medida que está en una estructura societaria, la liquidación se simplifica porque todas las rentas quedan dentro de la estructura societaria y hasta tanto no se distribuye un dividendo, no tengo ganancia grabada. Con lo cual, a los efectos de bienes personales, tengo que calcular el BPP de la sociedad, que si lo único que tiene es una cuenta bancaria, es el saldo al cierre del ejercicio y ya está.
O sea, y ahí el tema lo voy a tener en la distribución de utilidades. Ahora, puede ser que no esté dentro de una estructura societaria o que no me convenga mantener la estructura societaria. Por ejemplo, si dentro de esa estructura societaria tengo un componente importante de títulos públicos argentinos exento de impuestos, si lo dejo dentro de la estructura, tengo dos problemas. Primero, tengo que pagar bienes personales porque es el BPP de la sociedad. Y en segundo lugar, cuando distribuye resultados son dividendos, no es renta exenta proveniente de bonos. Con lo cual es probable que me convenga sacarlo de la estructura para tener la exención de ganancias y bienes personales. Y entonces quedaría dentro de la estructura societaria el resto. Ahora, si salgo y voy a personas humanas que son titulares de cuenta, voy a tener básicamente 3 rubros en los cuales tener en cuenta. Y esos 3 rubros, yo diría, en primer lugar, tenemos diferencias de cambio. Esas diferencias de cambio se producen, por ejemplo, en la cuenta corriente o en la caja de ahorro, donde por tenencia valuada al principio del cierre de ejercicio voy a tener una diferencia de cambio. Las diferencias de cambio están exentas. Después voy a tener una renta gravada a la escala, digamos al 35 o al tramo de la escala que corresponda, proveniente de rentas de la segunda categoría, que serían, por ejemplo, los intereses, por ejemplo, los dividendos. Y después tengo un tercer renglón que es el resultado en la compraventa de títulos valores, que va por una alícuota específica, que me puede dar lugar a un quebranto. Ese quebranto es un quebranto específico, imputable solo contra rentas de la misma naturaleza en el futuro, y si da utilidad está sujeta a la alícuota especial del 15%. Y ahí tenemos un poco el problema de cómo se determina ese 15%. Y acá tenemos que referirnos a la Ley 27.260, cosa también que hemos expuesto en reuniones anteriores. Inclusive Bolman tenía una posición más inclinada a que cómo se determinan estos resultados en moneda dura. Nosotros planteamos algunas dudas y, bueno, se trata de repetir la misma duda, y que es lo siguiente. De acuerdo al mensaje que está en la Ley 27.260, queda claro en el mensaje que el resultado de la compraventa de títulos valores es en moneda dura. Quiere decir que si estoy manejando una cuenta en Suiza o en Estados Unidos de una compraventa de títulos valores en dólares, determino el resultado en dólares. Y esa ganancia es la que tengo que pagar el 15% de impuestos. Si voy a la parte normativa de la 27.260, donde se modifica el artículo 137 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y leo el párrafo incorporado aisladamente, pareciera que coincide con el texto del mensaje, o sea, volvemos a moneda dura. Ahora, si lo vemos que es un párrafo dentro del artículo 137 de ganancias, no llegamos a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque el artículo 137 está legislando para los países que hacen ajuste por inflación. Entonces, esto de moneda dura sería decir, bueno, cuando estoy en un país que se hace ajuste por inflación, esa inflación de ese país no debiera estar gravada. Yo creo que debiéramos privilegiar, por razones de sentido común, el texto que acompañó el mensaje de la ley más que la parte dispositiva, sobre todo teniendo en cuenta la velocidad con que se discutieron todas estas cosas y la falta de fundamentos jurídicos de cómo se estructuraron. No obstante, es un tema que nosotros estamos pidiéndole a la AFIP que se pronuncie, porque es uno de los temas esenciales que tenemos que afrontar ahora. En mi opinión, hasta tanto la justicia diga lo contrario, yo propicio hacerlo en moneda dura.
Bueno, y aquí tienen la redacción de todos esos elementos, ¿no? O sea, cierro, en nuestra opinión debiera aplicarse este criterio, moneda de inversión en todos los supuestos. En fin, yo creo que el manejo de post-sinceramiento de todas estas cuestiones va a requerir una dedicación importante. ¿Por qué? Porque recién yo decía, buen fenómeno, tenemos que tener en cuenta el resultado en la compraventa, tenemos que tener en cuenta los intereses, los dividendos, pero eso requiere un ajuste de sintonía fina cuando empezamos a hablar de los tratados para evitar la doble imposición. Por ejemplo, si tomamos el tratado para evitar la doble imposición con Bolivia, y no se rían porque Bolivia emite deuda soberana al 4%, y si bien es chico el monto de deuda que tiene, hay varios inversores que han recurrido a Bolivia. ¿Por qué? Porque el tratado que tiene Bolivia lo exime de ganancias y bienes personales a todas las colocaciones en Bolivia. Entonces, primero vamos por la ley, está todo, digamos que el 15, que la alícuota y qué sé yo, y después agarramos el tratado con Bolivia y está todo exento. Tenemos colocaciones en Brasil, bastante comunes, sobre todo porque es un país vecino. Bueno, tenemos dos temas importantes. Uno, la colocación en títulos públicos emitidos por el Estado Nacional o Provincial de Brasil está exento de impuesto a las ganancias en la Argentina por el tratado y grabado con bienes personales. Y los resultados de los dividendos de las acciones de Brasil están exentas también por el tratado. Entonces, no solo tenemos que ver la renta que se generó, sino que tenemos que ver cada uno de los países si tiene tratado para evitar la doble imposición y cómo juega ese tratado con las rentas. Y después también yo creo que debiera formar parte de la planificación tributaria, no solo saber cuánto tengo que pagar, sino cuál es la mejor forma de afrontar sobre los bienes declarados cuál es la situación tributaria futura más conveniente. O sea, puede ser que la compraventa me genere un resultado que desde el punto de vista financiero me conviene comprar y vender, pero puede ser que si le agrego el componente fiscal, el resultado de esa compraventa no sea tan beneficioso. Puede ser que haya determinados productos estructurados que me generen una misma renta sin generar el mismo impuesto. Por ejemplo, si nosotros invertimos en un fondo común de inversión que no tiene ni amortización ni rescate, hasta que no lo venda no tengo resultado. O sea, se va valorizando el título valor, pero no me genera una renta gravada, porque segunda categoría, personas humanas, va por lo percibido. Entonces, hasta que no perciba la renta, no tengo una renta gravada. Entonces, si elijo el fondo de inversión que arbitra mi calidad de riesgo, entonces puedo tener la misma renta sin que esa renta se perciba, sino que se devengue y que quede postergada la imposición hasta el momento de la realización. Muy bien, vamos a cerrar los temas que tenemos para hoy. Ustedes en el material tienen un workbook bastante grande, que yo, bueno, en este momento ya por razones de tiempo lo voy a anunciar solamente, que es el reintegro del IVA a los servicios de alojamiento turistas extranjeros. Esto es una novedad de una resolución conjunta, la 3.971 AFIP y 566 del Ministerio de Turismo. Ustedes saben que esta es una norma que estaba en la norma legal hace mucho tiempo, nunca había sido reglamentado, así que recién fue reglamentado.
se ha puesto en marcha y esto es obviamente una ventaja muy importante para el turista extranjero, porque en el sistema argentino que se ha tomado, en definitiva, implica descontar el impuesto valor agregado de los servicios de alojamiento y desayuno, estos son los dos conceptos, directamente desde la factura. Es decir, el turista va a pagar un valor neto de tarifa menos el impuesto correspondiente. Bueno, acá en el Power ustedes, para que le interese el tema, va a tener todo el análisis, los problemas operativos, los problemas de cómo se factura, de los agentes de información, de la contabilidad, etcétera. Y no tenemos que partir o perder la base de todo esto, es que esta prestación es una prestación sujeta al IVA. Esto es una prestación sujeta al IVA con un mecanismo especial de devolución al turista. Por lo tanto, el hotel argentino, obviamente sobre esto va a computar el crédito fiscal que corresponda. Esto es porque hay algunos que habían interpretado que en realidad había una exención y entonces había un perjuicio por la absorción de los créditos fiscales. Esto bajo ningún aspecto es así. Y además este régimen, ustedes van a ver, hay un régimen transitorio para facturar, manteniendo la facturación que hoy tienen los contribuyentes, y hay un régimen definitivo que va a empezar el 1 de julio, que es un régimen con una nueva factura T, la T de turismo, ¿no? Que va a empezar a implementarse a partir del 1 de julio. Entre el material que ustedes se llevan, también tienen una numerosa jurisprudencia que hemos presentado, de la cual quería destacar un tema por lo novedoso y por la importancia que va a tener de ahora en más, que es un fallo de la Cámara Federal de General Roca, el caso Fornari de la Cámara Federal, que declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones. Un tema realmente muy importante, obviamente el fisco lo va a apelar, así que esto va a tener que ser resuelto por la Corte, pero diríamos que la base de la declaración de inconstitucionalidad de la Cámara de General Roca, o sea, segunda instancia, es que el impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones está violando el principio constitucional de la capacidad contributiva, porque afecta al derecho de propiedad, y afecta al derecho de propiedad porque toma como hecho imponible una exteriorización de un ingreso que no constituye ganancia. Y la jubilación no constituye ganancia, a juzgar por la Cámara, porque en realidad lo que se está haciendo a través del sistema jubilatorio es la contraprestación de los aportes que los afiliados hicieron durante tantos años. Bueno, este tema obviamente pasa a la Corte. Cuando hubo ya gente que han preguntado sobre las implicancias prácticas, entonces bueno, ya no pago, ya no me retienen, no. Se va a seguir reteniendo el impuesto a las ganancias, y cada uno va a tener que hacer el planteo correspondiente, porque este es un tema donde la decisión jurisprudencial obviamente va a alcanzar al caso particular. Pero es un antecedente realmente muy importante para seguirlo, y es la Corte la que ahora va a tener que hacer la definición del tema. Bueno, hemos tenido una mañana realmente dura, muy dura, creo que ha sido provechosa, así que bueno, muy agradecido a todos ustedes por haber participado, por el silencio, por la concentración y por el respeto. Gracias a todos y hasta el próximo mes. ¿Se acaba de almorzar? Sí.